Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sí o sí es rentable para el UNACOM. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, o ERGE como la conocemos, es una de esas patologías que vemos todos los días en la consulta y que tiene ciertos detalles que son clave en el examen, así que vamos a analizar punto por punto lo que de verdad marca la diferencia. Y partamos con la pregunta del millón, la que nos llega a diario a la consulta. Cuando un paciente se queja de acidez, ¿es siempre ERGE? Saber diferenciarlo de una gastritis o de una úlcera péptica no es solo vital en la práctica, sino que es un clásico de las preguntas de examen. Este va a ser el eje de nuestro análisis. Ok, ¿cómo vamos a ordenar esto? Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, la fisiopatología, el porqué de las cosas. Después, cómo se presenta y con qué se confunde. Luego, las complicaciones que no se nos pueden pasar. De ahí, cómo estudiarlo correctamente y, para terminar, cómo se trata. Un recorrido completo y al grano. Perfecto. Entramos a la primera sección. Vamos a la base, a la definición y la fisiopatología. O sea, ¿por qué se produce esto? Todo se resume en una cosa: la falla de la barrera antirreflujo. A ver, la definición es súper concreta. ERGE es cuando el contenido del estómago, que es ácido, se devuelve hacia el esófago. Y el culpable, el protagonista de esta historia, es el mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior, el EEI. Si esa válvula falla, se acabó la barrera. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pensemos en una cascada. Lo normal es que el EEI sea como una puerta que solo abre hacia abajo. Pero ¿qué pasa si esa puerta queda mal cerrada? O sea, se vuelve hipotónica o se abre cuando no debe. Bueno, ahí es cuando falla. Y todo el contenido del estómago, ácido, pepsina, bilis, sube y quema la mucosa del esófago, que no está para nada preparada para eso. Ahí empieza el daño. ¿Y qué cosas hacen que esta barrera falle? Bueno, están los sospechosos de siempre. Por un lado, temas mecánicos. Una hernia de hiato te altera la anatomía de la zona. La obesidad o el embarazo aumentan la presión dentro del abdomen y terminan venciendo al esfínter. Y por otro están los que relajan directamente el músculo. La dieta, el cigarro, todos empujando para el mismo lado. Muy bien, ya entendimos el porqué. Ahora vamos a la sección 2, la clínica. Vamos a ver cómo se presenta esto en un paciente. Y súper importante, ¿con qué otras cosas se puede confundir? El síntoma estrella, el que nos grita reflujo, es la pirosis. Pero ojo, hay que saber interrogarla bien. Es esa sensación de ardor que quema detrás del esternón y que el paciente describe como algo que me sube. Clásicamente empeora después de comer o al acostarse. Esa semiología es casi un diagnóstico. Junto con la pirosis está la regurgitación, que es sentir que la comida o el ácido se devuelve. Esos son los síntomas típicos. Pero cuidado, porque el reflujo es un gran imitador. Hay que pensar en él ante una tos crónica de causa no clara, una ronquera sobre todo en las mañanas o incluso un asma que no responde bien al tratamiento. Y aquí llegamos a un punto crítico, una de las grandes trampas en la práctica. El dolor de pecho por reflujo puede ser idéntico a un dolor coronario. Por lo tanto, la regla de oro es: paciente con dolor torácico y factores de riesgo cardiovascular. Lo primero, siempre, es descartar un infarto. Eso no se negocia. Ok, y ahora las banderas rojas, los síntomas de alarma. Estos hay que tenerlos grabados. Si aparece alguno de estos, se acaba el manejo empírico. Disfagia, o sea, dificultad para tragar. Odinofagia, que es dolor al tragar. Baja de peso. Anemia. Cualquiera de estos nos obliga a pedir una endoscopía digestiva alta de inmediato. Aquí no hay tiempo que perder. Esta tabla es oro puro para el UNACOM. A ver, diferenciemos. En la ERGE, el problema es esofágico y el síntoma es la pirosis. En la gastritis y la úlcera, el problema está en el estómago o duodeno y el síntoma es el dolor en la boca del estómago, un dolor epigástrico. Y al final de la película, las complicaciones son completamente distintas. Esto es clave. Listo, pasemos ahora a la sección 3. ¿Qué pasa si esto no se trata como corresponde? Vamos a ver las consecuencias del reflujo crónico. El daño en el esófago no ocurre de un día para otro, sigue a un camino. Primero, la inflamación constante causa una esofagitis erosiva, como si fueran heridas en el esófago.
Si esto sigue, el cuerpo intenta cicatrizar y esa cicatriz puede generar una estenosis, un estrechamiento que causa dificultad para tragar. Y el último paso en esta escalera de daño es el temido esófago de Barrett. La palabra clave aquí es metaplasia. ¿Qué significa? Que el esófago, para protegerse del ácido, cambia su piel, cambia su epitelio normal por uno que aguanta más, parecido al del intestino. El gran problema es que esta adaptación, el esófago de Barrett, es una lesión precancerosa. Aumenta muchísimo el riesgo de adenocarcinoma de esófago. Por eso, un paciente con Barrett entra sí o sí a un programa de vigilancia con endoscopias periódicas. Vamos con la sección 4. Ya tenemos la sospecha clínica. ¿Cómo la confirmamos? Veamos el abordaje diagnóstico paso a paso. El estudio del reflujo es escalonado. A ver, si tenemos a un paciente joven, con pirosis, de libro y sin ninguna alarma, el diagnóstico es clínico y se puede iniciar tratamiento. Pero, si hay banderas rojas, si el tratamiento no funciona o si quedan dudas, el siguiente paso es la endoscopía. Ahora, si queremos estar seguros y medir cuánto reflujo hay, el gold standard es la pH-metría de 24 horas. Y la manometría se reserva para evaluar la motilidad del esófago, sobre todo antes de pensar en una cirugía. Y llegamos a la recta final, sección 5, el tratamiento. Hablemos de los fármacos y de cuándo se necesita cirugía. Aquí es súper importante entender que los dos enfoques tienen objetivos distintos. Con los fármacos, lo que buscamos es bajar la acidez para que dejen de molestar los síntomas y la mucosa pueda sanar. En cambio, la cirugía va a la causa del problema, busca reparar la barrera que falló, por eso no son para los mismos pacientes. En cuanto a los fármacos, vamos de menos a más. Para un alivio rápido, de momento, están los antiácidos. Un escalón más arriba, para un control más sostenido, están los bloqueadores H2. Pero la piedra angular del tratamiento, sobre todo si ya hay daño en el esófago, son los inhibidores de la bomba de protones, los famosos IBP. Estos sí que bajan la producción de ácido de forma potente y son los que realmente logran que las erosiones cicatricen. Y si el camino es la cirugía, el gold standard es la fondoplicatura de Nissen, que hoy en día se hace por laparoscopía. ¿En qué consiste? Es bien ingenioso. Se usa una parte del mismo estómago, el fondo gástrico, para envolver la parte final del esófago. Es como crearle un nuevo collarín, una nueva válvula, para reforzar mecánicamente al esfínter que no está funcionando. Y para cerrar, una pregunta para que nos quede dando vueltas. Pensemos en un paciente con reflujo de años, con una esofagitis severa vista en la endoscopía. Claro que queremos quitarle la acidez, pero ¿cuál es el verdadero objetivo a largo plazo? Bueno, el objetivo final no es solo que el paciente se sienta bien, es controlar ese daño en la mucosa para evitar que progrese a una estenosis y, más importante aún, para disminuir el riesgo de que desarrolle un esófago de Barrett y, con el tiempo, un cáncer. Ese es el verdadero norte de nuestro tratamiento.